Bueno, de nuevo, gracias a todos ustedes por estar aquí y vamos a empezar con nuestro primer taller, Viviendo más allá del pacto, con la presentación de la doctora con la doctora Maritza Pintado, que es una doctora neuróloga de Perú y quien es Senior Atlantic Fellow for Equity and Brain Health del Global Brain Health Institute de la Universidad de San Francisco, California. Está especializada en la prevención, diagnóstico oportuno y manejo adecuado de las demencias y otras enfermedades neurodegenerativas, enfocando su trabajo en poblaciones vulnerables. Démosle la bienvenida a la doctora Maritza. ¿Me ven bien? Buenos días con todos, muchas gracias. Más bien, si me permiten la posibilidad de compartir mi diapositiva, sería genial. Ahorita está como deshabilitado. Pero bueno, me voy presentando mientras hacemos eso. Muchísimas gracias a Gift for a Smile. Este es, creo que el tercer año que los estoy acompañando. De verdad, me da mucho gusto que sigan cumpliendo sus sueños, cumpliendo sus objetivos, ayudando a tanta gente y haciendo ese trabajo tan arduo, pero tan necesario, ¿verdad? Para poder seguir ayudando a tantas personas. Sí, como ven, les agradecía y bueno, voy a empezar rápidamente mi presentación. Voy a tener que luego retirarme pronto porque tengo un vuelo programado en menos de 2 horas, así que mil disculpas por eso. Me voy a perder el baile, me voy a perder varias cosas interesantes que están presentando hoy, pero no quería dejar de acompañarlos el día, en este día tan especial. Bueno, vamos a hablar, como decía Adriana, estamos ya en la tercera conferencia iberoamericana, de verdad, un gran esfuerzo que todos ustedes están haciendo. La parte que me toca a mí es una parte más introductoria, porque estoy segura que después la otra María de León, que ya la conozco y tuve el placer de compartir con ella hace, creo, más de un año, tiene un montón de información que puede igual compartir con todos nosotros y seguir aprendiendo de ella. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es el Parkinson. Siempre me gusta empezar por esta primera imagen en donde muchos, quizás los nuevos que están ingresando en esta tipo de reuniones, ¿de dónde viene la enfermedad de Parkinson o por qué esta se denomina de este modo? Pues resulta que hace mucho tiempo, en los años 1750 o más o menos, ah, había un estudiador muy leído, James Parkinson, pues que de tanta curiosidad, era tan curioso este señor que empezó a observar personas enfermas que tenían características similares y entonces él empezó a describirlos como personas que tenían movimientos involuntarios de carácter tembloroso, es lo que llamamos, lo que más conocemos del Parkinson, el famoso temblor. Pero en estas personas la fuerza muscular no estaba como afectada per se, y él describía que eran personas que tenían tendencia a inclinarse cuando caminaban un poquito hacia adelante, ¿no? Y que tenían pasitos cortos y rápidos. Él, en su descripción en ese entonces, mencionó que los sentidos, es decir, la olfacción y otros sentidos, no estaban alterados y tampoco el intelecto, es decir, la memoria, la cognición. Aparentemente, él no observó que se hubieran alterado. Pero esa fue la primera descripción que se hizo del Parkinson hace muchos años atrás. Eso estuvo dormido por bastante tiempo, hasta que mucho después se encontraron estos escritos y fue por eso, cuando ya empezaron a hacer mayores estudios en el Parkinson, es que en su honor le denominaron como enfermedad de Parkinson. En general, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que a la actualidad afecta a más de 6 millones de personas en todo el mundo, pero que se sospecha que para el 2040 estos 6 millones se van a duplicar. Y es por eso la importancia de este tipo de reuniones y poder aprender más de esta enfermedad para poder ayudarnos los unos a otros en lo que fuera posible. Es en sí la segunda enfermedad más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer y se caracteriza porque en general las personas empiezan a presentar
Lo que más conocemos son anomalías motoras, es decir, alteraciones motoras que pueden incluir lentitud del movimiento, rigidez muscular y el famoso temblor de las manos. Generalmente empieza en una y va progresando a todo el cuerpo. Pero también, ya en los últimos años, nosotros hemos estado bastante mencionando de que también va a haber alteraciones no motoras que son importantes de observar y de que los clínicos tengamos que preguntar y buscar, como por ejemplo el estreñimiento, la ansiedad o alteraciones cognitivas que pueden acompañar en el tiempo de la enfermedad a estas personas. ¿Por qué sucede la enfermedad de Parkinson? En general, la enfermedad de Parkinson se sucede porque hay una acumulación de cuerpos patológicos que se denominan cuerpos de Lewy, que en general son simplemente proteínas de sinucleína que por algún motivo, no sabemos exactamente por qué, se van plegando mal, es decir, van teniendo una mala estructura y se van acumulando dentro del cuerpito de la neurona, se acumulan tanto que van produciendo la muerte de las neuronas. Como se va produciendo la muerte de las neuronas en esta parte que se llama mesencéfalo, entonces ahí van a producir la, 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 la muerte de muchas neuronas, por lo tanto la disminución de la secreción de dopamina. La dopamina es una sustancia que nos ayuda a tener el movimiento regular del cuerpo, ni mucho ni poco. Entonces cuando se pierde la dopamina, pues por eso se producen muchos de los síntomas que nosotros conocemos dentro de la enfermedad de Parkinson. Ahora, ya, doctora, se acumulan las proteínas dentro de las neuronas van muriéndose y no hay dopamina. Ok, hasta ahí todos de acuerdo. Pero ¿por qué se genera esta acumulación de estas proteínas anormales en la neurona? ¿De dónde surge eso? Esa es una pregunta que todavía los científicos están intentando responder. ¿En qué momento de la vida, bajo qué circunstancias y en dónde exactamente es que se genera todo este switch, mala acumulación de proteínas en la neurona? No se sabe todavía la causa exacta de este fenómeno, pero ya muchos estudios han estado mencionando de que la causa esencialmente podría ser un poco genética, sí, pero que definitivamente tiene que ver muchos factores ambientales que pueden converger para poder hacer que que una persona tenga la enfermedad de Parkinson. Muchos estudios incluso se han basado a estudiar qué tanto la carga genética puede estar interfiriendo sobre esto, y se ha dicho de que la presencia de que un antecedente familiar de Parkinson, es decir, mi papá, mi abuelo, mi tío que tenga Parkinson, por ejemplo, confiere un aumento de 3 a 4 veces el riesgo de enfermedad de Parkinson. Escuchan atentamente, aumenta el riesgo de enfermedad de Parkinson, pero no es mandatorio. Eso quiere decir que si mi abuelito tiene Parkinson, no necesariamente yo al 100% voy a tener Parkinson. Puede ser que sí, puede ser que no, porque nuevamente hay muchos factores ambientales que están circundando alrededor sobre esta posibilidad de enfermedad. ¿Listo? En general se dice que la edad es el mayor factor de riesgo para desarrollar la enfermedad de Parkinson, así como muchas enfermedades neurodegenerativas. Es uno de los grandes factores, pero nuevamente no es el único, no es el mandatorio. Nuevamente repito, las causas genéticas están presentes, pero las causas genéticas solamente se han comprobado en un 5 a 10% de los casos de Parkinson. Todo el 90-95% de las personas que tienen Parkinson no necesariamente son por causas genéticas. Entonces, se ha estado estudiando también la posibilidad de ciertas causas ambientales. Dentro de estas, muchos estudios sugieren que podrían ser causadas por pesticidas. En Estados Unidos, sobre todo, hay un montón de estudios corriendo para exactamente verificar qué pesticidas y en qué porcentajes y en qué poblaciones podrían estar siendo sometidas a este tipo de sustancias y podrían con el tiempo tener la enfermedad de Parkinson. Del mismo modo, se sospecha que los metales pesados pueden jugar un rol bastante importante en la producción de esta enfermedad, los traumatismos encefalocranianos u otras sustancias que pueden jugar el rol de toxinas dentro del cuerpo y con el tiempo ayudar a la pérdida de estas neuronas, ayudar a la pérdida de la dopamina y por lo tanto a la producción de los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Pero nuevamente, todavía no hay nada escrito sobre piedra.
todavía se siguen haciendo las investigaciones respectivas, pero aquí las mencionamos para tenerlas en cuenta. Cuando tenemos ya la enfermedad per se o cuando esta está empezando, hace 20 años atrás, cuando yo todavía era estudiante de medicina, decían, pues sí, lo característico del Parkinson, ¿qué es? ¿No? La bradicinesia, que nosotros le llamamos a la lentitud del movimiento, el cuerpo y el movimiento se va haciendo un poco más cadente, más lento, tanto para moverse como en las expresiones faciales, como en la caminata, como en el movimiento en general de los brazos y las piernas. También hay una rigidez, es como un endurecimiento, como me decía un paciente, doctora, siento como si me hubieran vaciado una lata de goma sobre el cuerpo o si me hubieran puesto cemento sobre el cuerpo, eso es lo que nos mencionan los pacientes. O en algunos pacientes iniciar de frente con un fino temblor, muy suavecito que va creciendo con el tiempo y va tomando más partes del cuerpo y cada vez va haciéndose más persistente. Pero ojo, no toda lentitud, no toda rigidez, no todo temblor es enfermedad de Parkinson. Nosotros tenemos que hacer unas evaluaciones exhaustivas neurológicas para verificar si ese temblor, si esa lentitud de verdad se está produciendo porque hay una enfermedad de Parkinson en el fondo o no. Aquí, por ejemplo, podemos ver una fase, digamos, usual de un adulto mayor, donde todavía existe expresividad, ya sea de tristeza, normal o alegría, sonriente, comparada con el famoso rostro que tenemos de este actor, ¿no? En donde ya la carita se hace más como una mascarita, más rígida, más tensa, como que no hubiera expresividad. Se nota que tiene los ojos como muy abiertos e intentando sonreír, pero como que no hubiera una expresividad genuina. Y ese cambio de la gesticulación se da también en los tiempos, y se da por las bradicinesias y las rigideces. Cuando nosotros evaluamos en la consulta médica al paciente, pues tenemos que ver cómo está caminando, con qué facilidad se levanta de la silla, con qué facilidad, cómo está su equilibrio, si hay tendencia a la caída o no, cómo está su letra. Hacemos un montón de evaluaciones para verificar que todo esté en orden. El rango de movimiento de las articulaciones para ver si hay rigideces o hay un signo que nosotros llamamos el signo de la rueda dentada u otro tipo de movimiento o síntoma que podamos hallar durante la exploración clínica. En general, eso se mencionaría a esos pocos como parte de la sintomatología motora que la mayoría de nosotros podríamos ver, ¿no? Pero nuevamente incido que ya en los últimos años nosotros estamos esforzándonos por tener siempre en mente de que no solamente los síntomas motores van a ser los presentes, sino que ya sea que ustedes se lo cuenten a su médico o ya sea que tengan la suerte de encontrar un médico muy preguntón, si encuentran esa posibilidad, entonces este médico preguntón lo que va a hacer es ir explorando cada una de sus partes y esto sería la exploración o la indagación de los síntomas no motores. Por ejemplo, ya que hablamos de la rigidez que puede haber en el cuerpo, muchos pacientes pueden incluso estar tan rígidos que con el tiempo pueden tener dolores en las articulaciones y no es raro encontrar que un paciente venga con nosotros con el refiriendo, doctora, me duele el hombro, no sé qué ha pasado. Incluso hay pacientes que pueden ir al traumatólogo u otro tipo al reumatólogo, ¿no? Por los dolores articulares que aparentemente están teniendo, pero en realidad no son dolores articulares, sino que se están produciendo síntomas, sí, en las articulaciones, pero debido a la rigidez que le da por causa del Parkinson. También puede haber alteraciones a nivel de los ojos, ¿no? Visión borrosa, visión doble, porque así como se lentifica todo el cuerpo, también se lentifica el movimiento de la musculatura de los ojos. Entonces también puede haber una visión doble, visión borrosa. Y nuevamente, muchos pacientes se pasan los meses y los años visitando al oftalmólogo y cambiando de lentes a cada rato, cuando en realidad lo que tenían en el fondo es el inicio de una enfermedad de Parkinson. También se habla que por mucho tiempo muchas personas podrían tener una hiposmia, es decir, una disminución de la captación de los olores o de la identificación de los olores, y eso también es meritorio de preguntar. En la boca puede haber una sensación de cialorrea, la voz puede tornarse más bajita cada vez, o incluso como plana, ¿no? Plana, sin esta expresión de las voces que a veces nosotros podemos tener cuando cantamos, rezamos o lo que sea. Sin embargo, ello se hace como muy plana, como si siempre estuviera en una sola línea, no hubiera emotividad ni para arriba ni para abajo. Eso se llama
hipofonía, una voz muy bajita. También la disfagia puede estar asociada a esto. ¿Qué es la disfagia? Es una dificultad para tragar los alimentos, y eso también estaría asociado a la logreada, porque nosotros tragamos la saliva automáticamente y no nos damos cuenta. Nosotros producimos un montón de saliva durante el día y a la vez estamos ingiriéndola inconscientemente. Pero ya cuando se asocia a alteraciones motoras, entonces como que la saliva se queda en la boca y aparentemente la tienen que estar retirando con un papelito o con un pañuelo, y es muy incómodo, ¿no? A nivel del corazón se ha dicho, se ha descrito que también podemos encontrar a nivel cardíaco hipotensión postural. ¿Qué es la hipotensión postural? Simplemente, a ver, imagínense que ahorita hay un terremoto y ¡pam! Todos tenemos que salir corriendo y levantarnos y salir. Automáticamente nuestro sistema que controla la presión arterial y la frecuencia cardíaca se activa y pues nos echa a correr sin que se nos baje la presión ni nada. Entonces, si yo me levanto corriendo porque hay un temblor o un terremoto, mi presión supuestamente se va a regular, mi frecuencia cardíaca se va a elevar y todo va a estar bien. No me voy a caer, voy a salir corriendo y de repente voy a llegar al lugar donde tengo que llegar. Pero por algún motivo, a nivel del corazón, los pacientes que tienen Parkinson, pues este sistema de regulación se altera. Entonces puede que yo me levante muy rápido y ¡frum! Mi presión se cae al suelo. Como mi presión se cae al suelo, además mi corazón no responde elevando la frecuencia cardíaca y por lo tanto hay disritmias o arritmias cardíacas, puedo incluso hasta desmayarse. Y muchos pacientes también nuevamente van al cardiólogo pues por un desmayo, una lipotimia o una sensación de desmayo, que le puede estar sucediendo cada vez que sube o que baja de los ascensores, o cada vez que sube rapidito las escaleras, o cada vez que se sienta rápido de la silla, entonces siente que se desvanece. También es meritorio explorar esa área, es muy importante. A nivel del estómago, pues definitivamente la mayoría de pacientes aqueja de una llenura precoz, o también en el intestino es como que si no así como no se mueve el cuerpo, también la motilidad del intestino va a disminuir, por lo tanto hay mayor sensación de llenura, mayor sensación de gases, constipación, como que no hay una buena digestión. Entonces también hay que ser muy preguntón en esa área, y si no les preguntan, ustedes cuéntenle a su doctor como siempre les recomiendo. A nivel de la vejiga, hay un aumento de la frecuencia de la orina, o puede haber también una urgencia urinaria y se le escapa la orina, como que no controla bien la orina. Y a nivel de los genitales, una reducción de la libido, una disminución también eréctil, que también puede haber. Esas son las cosas que nadie cuenta y los doctores no preguntamos, pero es meritorio estar en este tipo de comunicación con nuestros especialistas. Y lo que he dejado al último, también a nivel del cerebro, van a haber alteraciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. No en todos los casos, pero en algunos casos podemos ir detectando deterioro cognitivo. ¿Qué es el deterioro cognitivo? Siempre les explico que nosotros supuestamente a los 30, 40, ojalá estemos funcionando a nuestro 100% en el cerebro, con todas nuestras capacidades y habilidades. Con el tiempo y con la edad, la mayoría de nosotros va a entrar en un proceso de deterioro cognitivo, ¿ya? Donde nuestras capacidades definitivamente van a disminuir, nuestra motilidad va a disminuir, nuestra capacidad de memoria puede disminuir, sí. Solo en muy pocos casos van a entrar en demencia. Entonces, todo paciente con una enfermedad neurodegenerativa y sobre todo un paciente con enfermedad de Parkinson que ya ha sido detectado, yo tengo la obligación como médico de hacerle un test cognitivo al menos, o simple o complejo, cualquiera, para un poco medir cómo está iniciando esta persona a nivel cognitivo su enfermedad y cómo va a ir en el futuro. ¿Va a ir declinando? ¿Va a estar bien o no va a pasar nada? Entonces también tengo que ir evaluando eso. Otros síntomas asociados también puede haber ansiedad, depresión, apatía, fatiga, alteraciones de sueño que definitivamente van a seguir alterando la capacidad cognitiva del cerebro. Todas esas preguntas son las que yo necesito investigar a mis pacientes, y necesito también que ustedes como pacientes o familiares de personas que tienen Parkinson nos vayan contando. ¿Listo? Eso es importante. En cuanto a la evolución de la enfermedad, la historia de la enfermedad, se habla de una historia de enfermedad bastante larga, de más o menos 8 a 10 años. ¿Listo? Se dice que inicialmente en los primeros años
lo que podrían estar presentando algunas personas por historias retrospectivas, es decir, historias hacia atrás, mencionan que por un buen tiempo las personas pueden tener o haber ya iniciado con hiposmia 5 o 6 años antes de que uno se dé cuenta que hay la enfermedad, disturbio del sueño, depresión o constipación o estreñimiento, como lo conocen en algunos países. Luego, con el tiempo, la persona puede estar experimentando fatiga, cansancio crónico, dolor en las articulaciones, como les mencionaba, sensación de visión borrosa o visión doble, y así sucesivamente va pasando el tiempo hasta llegar más o menos a después de 4 o 5 años o casi 12 años, ya empiezan a tener ansiedad, la voz, como les decía, va bajando muy bajita, bajita, va a haber más alteraciones de sueño. Más o menos pasados los 10 a 12 años, es donde ya más o menos se da la pérdida neuronal de esas neuronas que producen dopamina en un 50-60% de la pérdida. Y es allí, cuando ya se produce el 60-50% de la pérdida de las neuronas, es que ya como que es evidente los síntomas. Se hace evidente los síntomas motores y es ahí recién donde muchas veces los médicos, el paciente acude por ayuda y el médico recién hace el diagnóstico o la sospecha. Doctora, nos quedan 3 minutos. Excelente, no hay problema, ya voy terminando, gracias. Y entonces por eso es importante la indagación de los síntomas para poder hacer un diagnóstico cada vez más temprano y más certero. ¿Por qué? Porque si solamente los vamos a diagnosticar cuando ya está con todos los síntomas encima, pues habrá pasado ya 10 a 12 años de enfermedad y ya más del 50% de las neuronas se habrán perdido. Pero es ahí más o menos donde nosotros hacemos el diagnóstico. Y luego cuando ya la enfermedad va avanzando, pues entonces ya empiezan a haber otras alteraciones como demencia, deterioro cognitivo, alucinaciones, disfunción sexual y etcétera de cosas. ¿Bien? Entonces, doctora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico definitivo preciso, pues como siempre lo menciono, se hace solamente post-mortem para decir si esta enfermedad fue enfermedad de Parkinson, inició así y de este fue su proceso. Bajo laboratorio, cuando tenemos el cerebro en algunas universidades en el extranjero, sobre todo Estados Unidos, donde se puede hacer estos estudios. En otros países de Latinoamérica, creo que solo Brasil, aquí en Latinoamérica, donde podrían hacer este diagnóstico ya así, 100% con seguridad. Mientras tanto, ¿cómo hacemos el diagnóstico previo, doctor? O sea, ¿cómo voy a saber si yo tengo Parkinson o no? La clave de todo esto es la anamnesis clínica, es la entrevista, es decir, el médico preguntó al médico que más sepa de usted y además que lo evalúe de pies a cabeza, que lo toque, que lo explore, va a ser la forma más certera de hacer el diagnóstico. El diagnóstico es un alto porcentaje meramente clínico. ¿Que existen exámenes auxiliares para poder hacer un diagnóstico más certero? Sí, pero los exámenes auxiliares son solamente para ver que no haya otra cosa que me esté provocando estos síntomas que estoy presentando. Y luego el seguimiento del paciente es clave porque los síntomas van progresando, los síntomas van cambiando en el tiempo, hay síntomas que se van agregando. Y entonces eso me va a ir dando más certeza diagnóstica como médico. ¿Por qué tengo que hacer ese seguimiento? Porque resulta que hay muchas otras enfermedades como las que presento aquí que pueden simular una enfermedad de Parkinson y sin ser una enfermedad de Parkinson. A todas ellas se les llama parkinsonismos. Entonces, el médico, quien es el encargado de discernir qué es qué. Y para eso necesita hacer esas 3 cosas que les mencioné. La anamnesis clínica, sí o sí, la exploración neurológica y quizás solicitarle algunos exámenes auxiliares o complementarios para verificar que no hay otras situaciones que estén condicionando la enfermedad. Y finalmente el seguimiento de la persona, del paciente, para ver cómo le va en el tiempo. ¿Listo? Eso es esencialmente lo que yo les quería contar, al menos la parte introductoria de la enfermedad, porque estoy segura que durante estas horas y días que vamos a tener juntos o que van a tener juntos van a empezar a tener mayores otras ponencias que va a ir explicando precisamente cada uno de estos puntos. Y sé que está muy genial el programa, así que disfrútenlo. Muchísimas gracias.